¿cómo están todos? Esta tarde vamos a hablar acerca de la muerte de Cristo y la justificación que nosotros podemos tener a través de su sangre. Sí, antes que estés ahorita con el loguito de descargando, descargando, o el loguito de recalculando, porque este tema está algo, la justificación por medio de la sangre de Jesucristo. Es como que te quedas, ¿qué? Sí, la justificación por medio de la sangre de Cristo. Cristo es la única persona que vino al mundo, pero que no solo era persona, sino que era Dios. Cristo es la única persona que caminó en el mundo, pero no tuvo pecado. Es la única persona que se enojó, pero nunca pecó. Es la única persona que tuvo amigos, pero nunca se le salió un pensamiento ahí medio extraño. Jesucristo caminó en el mundo, pero no era del mundo. Entonces, ¿qué dirían ustedes o qué pensarías tú si yo te dijera que tú eres santo? O que tú podrías llegar a ser santo, o que tu vida podría dar un cambio totalmente de 360 grados si tomas una decisión muy importante. Primero tenemos que decir, ¿qué es la muerte de Cristo? Todos, más los que tienen años de ir a la iglesia, o aquellos que de bebés, ¿verdad? Que los presentaron en la iglesia, que desde chiquitos, desde cachorritos, están en la iglesia, que han pasado por la escuela dominical, que han pasado por cuna, por primarios, por párvulos, por jóvenes, etcétera, etcétera. Todos pueden decir, ah, sí, la muerte de Cristo, y me pueden dar un concepto. Pero, ¿saben ustedes que todo eso tiene un propósito? Todo ese fue un plan, todo eso fue una estrategia, todo eso fue tiene un porqué y un para qué. Imagínense, en el cielo, todos los querubines, los serafines, los arcángeles, pensando, un día, acerca de las criaturas del Señor, acerca de los humanos, al ver la situación de que un hombre, Adán, cometió un pecado, cometió un error, se le dijo, de ese fruto no puedes comer. Y todos ya se saben la historia, ¿verdad? Eva la regó. No, la cuestión es que todos ya sabemos qué fue lo que sucedió. Y la Biblia lo dice. Por medio de un hombre entró el pecado al mundo. Y por eso entró la muerte. Entonces todos los hombres, o sea, todos nosotros, estábamos separados de Cristo. No podíamos estar junto a Cristo. No podíamos estar junto a Dios. Porque habíamos cometido un error. Un pecado. Algo que hizo que Adán y Eva fueran expulsados, fueran sacados del paraíso, salieron y ya no podían entrar. Y se puso una espada. Y ellos ya no podían estar ahí. Y ahí es donde entró la contaminación. Y ahí es donde entró el primer virus llamado la muerte. El hombre, si no hubiera cometido el error de pecar, de eso de ser a Dios, no hubiera muerte. Pero por medio de ese pecado, por medio de esa desobediencia, entró la muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres. Entonces imagínense, regresemos otra vez. Los ángeles, los querubines, ahí Gabriel, todos, por un momento pensando y diciendo, esa es la creación de Dios. Los humanos son la creación de Dios. Dios los ama. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se podría hacer para que los humanos, para que las personas pudieran volver a tener comunión con Dios? Todo esto que yo les estoy diciendo es algo que yo me estoy imaginando ahorita. Un escenario así. Pero todos sabemos también que Dios, en el corazón de Dios, ya había un plan. Y para nosotros, obviamente, ese plan es un plan maravilloso. Pero imagínense, si en algún momento Dios hubiera dicho, ok, necesito que alguien me dé una respuesta. Si Dios necesitara que alguien le diera consejos y le hubiera dicho a todos los ángeles, necesito que me ayuden, necesito que me digan cómo el hombre puede
regresar a estar en comunión. Y todos los ángeles, ok, entró la muerte. Ya, ¿cómo? O sea, están separados, porque el pecado no puede estar cerca de Dios, porque es algo que simplemente no encaja. Entonces, pero los hombres tienen ese virus, tienen esa contaminación que se llama pecado. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y los ángeles pensando, leyendo libros, viendo las historias, pensando y pensando y pensando. Y no se les ocurría nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar esa vacuna? ¿Cómo podemos encontrar la cura para esta enfermedad que es el pecado? Para toda enfermedad, si ustedes más o menos ya han leído o saben que las vacunas son la enfermedad, pero es la enfermedad como inerte. Y esa enfermedad ya tiene como estas cositas que se llaman lo que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene, le vamos a decir ahorita porque se me ha ido el concepto, si ustedes lo tienen ahí búsquenlo. Pero lo que hace que el cuerpo se regenere, le vamos a decir tanques de guerra. La cosa es que el cuerpo tiene estos tanques de guerra que luchan contra la enfermedad. Entonces todos nosotros tenemos eso. Entonces la vacuna entra y esos tanques de guerra empiezan a pelear contra la enfermedad. Entonces necesitábamos una vacuna. Necesitábamos para el pecado algo que destruyera el pecado. Pero los ángeles, por más que pensaban y pensaban y empezaban a decir, ok, ¿quién de nosotros podría ser la vacuna para ese pecado? ¿Quién de nosotros no tiene errores? ¿Quién de nosotros nunca ha cometido un error? ¿Quién de nosotros podría ser el Cordero? ¿Quién de nosotros podría ser el que quitara el pecado del mundo? Pero entre todos, por más que daban vueltas y con sus alitas y con sus alotas, pensaban, no había nadie, no había ni uno que pudiera ser digno. Pero Dios ya tenía un plan maravilloso. Y el plan maravilloso de Dios, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo. Y ese es el Cordero de la Gracia. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que podía quitar el pecado del mundo era Jesucristo. Y la manera en que Jesucristo quitó el pecado fue por medio de su sacrificio, por medio de su muerte. Pero no solo su muerte, sino también su resurrección. Entonces, en ese momento, nosotros, en Romanos 5, en el capítulo 1 y en el 2, dice: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesucristo era el único antídoto, su muerte era el único antídoto, la única vacuna que podía destruir ese virus llamado pecado. Y por medio de él nosotros podemos ser justos. Esa cura es Jesucristo. Todos nosotros necesitamos una cura porque ya estábamos infectados con el pecado. Y la única cura tenía que ser Jesucristo. Como les digo en el escenario que hice que se imaginaran, si cualquiera de los que estuviera ahí hubiera podido ser la persona o el personaje que pudiera haber dado su vida por nosotros, yo creo que cualquier ángel hubiera estado, está dispuesto a ofrecer su vida a una de las órdenes de Dios, porque los ángeles fueron creados por Dios y ellos reciben órdenes de Dios. Pero no solo era ese sacrificio, era tan especial que nadie más que Jesucristo, que la personificación de Dios, lo podía hacer. En el versículo 3 dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Cuando hablamos de tribulaciones, estamos hablando de un problemón. Estamos hablando de algo súper difícil. No que un amigo me sacó la lengua. O que, ay, en el colegio me dijeron, no sé, zapato roto o algo así. Sino que estamos hablando de tribulación. De algo muy, muy, muy difícil. De algo de verdad que, como lo que estamos viviendo ahora, sinceramente. O sea, que no podemos salir libremente a las calles. Que estamos con el temor algunos. Y esto es normal y esto no es para qué avergonzarse. Si en algún momento han tenido temor, si en algún momento han tenido miedo o en algún momento se han sentido enfermos, eso no es para avergonzarse. Es más, eso nos acerca y de verdad que eso nos está acercando cada día más a Dios. Y es muy importante que veamos el versículo 3 que dice, no solo esto, sino que también nos tenemos que gloriar, o sea, nos debe dar alegría cuando hayan problemas, cuando hayan cosas que de verdad nos duelan, como la pérdida de un ser querido, como la enfermedad, como este momento. En este momento, aunque parezca que todas las personas que hablan de la Biblia, o aunque parezca que yo mismo he perdido la razón. O sea, ¿qué le pasa a Estabel? ¿Cómo voy a estar contento yo en este momento? ¿Cómo voy a estar contento yo en este momento si veo en internet? Y por cierto, no vean tantas noticias de esta cosa. Pero eso es un pequeño comercial. No vean tanto. O sea, solo escuchan lo necesario. Pero más que todo, escuchemos lo que quiere decir Dios en esta tribulación. En la Biblia dice, se oirán guerras y rumores de guerra. Habrá peste, habrá enfermedad, pero ustedes estarán seguros. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida. O sea, al final de todo, al final de toda la prédica, o al final de toda la enseñanza, tenemos que llegar a esa conclusión, de que Dios nos cuida. Que Dios, no crean ustedes, como a veces, no sé, a los que cocinan, o que si alguna vez le han dicho, hijo, mira, dejé encendida la pila, ¿verdad? Que no se vaya a derramar el agua, que no se vaya a rebalsar la pila, el clásico. Y usted se puso a jugar, o se puso a ver tele, y de repente ¡puf!, se rebalsó la pila. Y se inundó la casa, pero por la sala. O que lo dejan cuidando algo en la cocina, y usted también, ¿verdad? Se despistó y de repente los plátanos fritos ya no son plátanos fritos, sino que son carbones, ¿verdad? Entonces, no crean que eso le ha pasado a Dios. No crean que Dios estaba en la cocina y de repente, uy, se me quemó esto. No, Dios está en control. Dios sabe lo que hacía. Todo es un plan, todo es una estrategia. Ustedes pueden decir, ¿qué planes más rudos? ¿O qué planes más fuertes? ¿O qué planes más, o sea, fuertes los del Señor? Pero tenemos que entender que al Señor no se le ha olvidado que nosotros estamos acá. Te tenés que acordar tú que Dios no se ha olvidado de ti, aunque la situación esté dura, aunque la situación esté difícil. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, y como ustedes pueden decir, ¿y cómo tengo el Espíritu Santo en mi corazón? Bueno, cuando nosotros aceptamos a Cristo, con nuestra boca y dijimos, Señor, sé que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón, cambia mi mente, cambia mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y yo sé que tu sangre me limpia en ese momento. Como lo dice la Biblia, como lo dijo Jesús antes de irse al cielo con su Padre, yo les mando un consolador. ¿Y quién era ese consolador? Jesucristo, el Espíritu. ¿Qué era el consolador? El Espíritu Santo. Jesucristo se fue, pero el consolador es el Espíritu Santo,
que mora en nosotros. Entonces dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se puede decir, pero yo tengo miedo, pero yo no sé cómo Jesucristo puede justificarme. ¿Cómo puedo ser justo y santo si yo hago esto? Si yo veo esto, si yo he hablado esto, si yo he hecho algo que no tenía que hacer. La única manera, amigo, amiga, hermano, hermana que me esté escuchando, la única manera es reconocer que Cristo murió por nosotros y pagó nuestra deuda y pagó por nuestros pecados. No hay ningún pecado grande o pequeño. Por todos murió Cristo. Y por todos esos pecados que Dios ya conoce, que conocía, que sabía que iban a suceder, Él murió. Él murió y la paga del pecado, como dice en la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero esa muerte la pagó Jesucristo en la cruz. Entonces, para hacer una recopilación de todo lo que hemos hablado, para hacer una síntesis, para hacerlo pequeño, rápidamente, en 2-3 pasos, para ir aterrizando. Jesucristo murió en la cruz. Él tenía que pagar un precio. Ese precio era su sangre. Solo Él podía hacerlo. No había nadie más que pudiera hacerlo. No había nadie más, no hay nada más, no hay ninguna otra cura para ese virus, para esa enfermedad que era el pecado. No había ninguna cura más que en la muerte. Pero no solo en la muerte, sino que la resurrección de Jesucristo. Porque esa es otra parte. Y esa es otra situación que lo vamos a tocar súper rápido ahorita, que es que Jesucristo murió. Pero no solo murió, sino que Él resucitó. Muchos piensan, ¿y qué pasó? O sea, Jesucristo murió, lo metieron en la tumba y ahí pasó tranquilo, dormido esos 3 días. Y esa es una de las etapas o de las partes de la Biblia que a mí me encantan, definitivamente, aunque no hay detalles. Pero dice que Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo descendió al Seol. Y ahí es donde Jesucristo baja al Seol y arrebata las llaves de la muerte. Eso para mí, que me encanta las cuestiones de no ficción, sino que las cuestiones de la guerra, las cuestiones de... Porque ustedes creen que Jesucristo pasó ahí en la tumba dormidito. No, luchó, fue una lucha. Jesucristo luchó por nuestras vidas, por nuestras almas, y Él arrebató las llaves de las muertes, porque eso lo pueden encontrar en la Biblia, eso lo dice la Biblia. Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo descendió al Seol, destruyó a la muerte, venció a la muerte y resucitó. Regresó. Por eso es que nosotros podemos tener la confianza de la salvación, porque Jesucristo ganó la batalla. O sea, por más guerras, por más pestes, por más virus, por más cuarentenas que hayan, nosotros tenemos que entender que Jesucristo venció la muerte. Él venció la muerte. Nosotros en este cuerpo que es débil, un día va a morir, y es lo normal, es el ciclo de la vida. Pero tenemos que entender que cuando nosotros morimos, en realidad ahí comienza nuestra vida eterna. Claro, si nosotros hemos reconocido que Jesucristo murió por nosotros. Quiero terminar este video sin antes pedirte que inclines tu rostro, cierres tus ojos, ahí donde estés, no importa dónde estés, no importa a la par de quién estés, pero ora y dile así al Señor: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que he cometido errores, sé que no merezco tu perdón, pero yo quiero reconocerte como mi único Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que tú mores en mí. Quiero saber, Señor, o quiero estar seguro en ti. Te alabo y te doy gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú aceptaste a Cristo ahora, yo te felicito. Te felicito porque eres parte de la familia del Señor. Así que